Compañeros, buenos días. Tercer video del aparato respiratorio. Riego sanguíneo es el primer subtema de los temas que hemos visto y que vamos a seguir viendo para completar este aparato. Primer tema, función del aparato respiratorio, luego órganos del aparato, vías respiratorias altas y bajas, mecánica respiratoria e intercambio gaseoso. Este tema pues es parte de conocer la anatomía y la fisiología. Y primero, antes que nada, vamos a ver el riego sanguíneo. Hay dos regiones, la de conducción y la de respiración, y reciben sangre de diferentes arterias. La sangre desoxigenada se envía a los lobulillos a través de capilares. Estos capilares se originan en arterias pulmonares derecha e izquierda. Bueno, acuérdense que las arterias pulmonares llevan sangre sin oxígeno. Las llevan hacia del corazón hacia los pulmones. Una vez que se ha reoxigenado, la sangre se envía de regreso al lado izquierdo del corazón por una de las 4 venas pulmonares, lista para ser lanzada a la circulación sistémica. Este tema ya lo vimos en la circulación menor. Aquí, bueno, el riego sanguíneo tiene que ver con esa circulación. Cómo es que la sangre llega a través del corazón hacia los pulmones y luego de regreso otra vez. En los pulmones se oxigena, en los lobulillos, en los alveolos, que están llenísimos de capilares sanguíneos, y se regresa al corazón para que a través de la aurícula y el ventrículo izquierdo, sobre todo este último, lance la sangre a todo el cuerpo, es decir, a la circulación sistémica. Y esto lo podemos apreciar en este esquema. De manera general, primero vemos la circulación pulmonar, que recibe sangre del corazón a través de arterias pulmonares. Ya sabemos que esas arterias pulmonares que salen del ventrículo derecho son 2, izquierda y derecha, y que esas arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada. ¿Qué pasa dentro de los pulmones? La sangre pierde el dióxido de carbono que recogió de todo el cuerpo, se limpia, y ya limpia captura oxígeno a través de la hemoglobina, que es la proteína central de los glóbulos rojos o eritrocitos. Bueno, estos glóbulos rojos ya oxigenados regresan al corazón a través de las venas pulmonares. ¿A dónde llegan? Pues a la aurícula izquierda. De ahí pasan al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo lo que hace es conectar con la aorta principal, y esta empieza a ramificarse en todas las arterias que distribuyen sangre de manera general en el cuerpo. Cuando esa sangre vuelve a desoxigenarse, la vena cava lleva de regreso esa sangre desoxigenada a la aurícula derecha, y de ahí al ventrículo derecho, y entonces vuelve a darse la circulación pulmonar. A la circulación de la sangre que surge de la aorta por impulso del ventrículo izquierdo le vamos a llamar circulación sistémica. Entonces, en el riego sanguíneo, la región de conducción de los pulmones recibe sangre oxigenada de capilares que surgen de las arterias bronquiales. Es decir, en los bronquios hay arterias, y en los bronquios hay sangre oxigenada, las cuales se originan en la aorta, esas arterias. Algunas de las arterias bronquiales se conectan a las arterias pulmonares, pero la mayor parte de la sangre regresa al corazón por las venas pulmonares o bronquiales, donde esa sangre ya va oxigenada para ser regresada a todo el cuerpo. Compañeros, hemos visto
que la respiración tiene 4 fases. La ventilación pulmonar es la primera, la respiración externa es la segunda, el transporte de gases es la tercera etapa o fase y la respiración interna es la cuarta. En la ventilación pulmonar el aire entra y sale de los pulmones, es solamente eso. La salida y la entrada es algo mecánico nada más. En la respiración externa, aparte de que entra y sale el aire, ese aire pues lleva oxígeno y se difunde desde los pulmones hacia la sangre. Y el dióxido de carbono lo hace en sentido contrario, de la sangre a los pulmones. En el transporte de gases, el oxígeno y dióxido de carbono son transportados entre los pulmones y los tejidos corporales. Ya nos estamos adentrando no al nivel de los pulmones, sino al nivel de los tejidos y órganos. Y en la respiración interna, el oxígeno es suministrado a las células corporales, al tiempo que se reciba de estas el dióxido de carbono. Entonces, la primera y segunda etapas que estamos viendo aquí, que son la ventilación pulmonar y la respiración externa, se llevan a cabo en los pulmones, en los alvéolos, en los capilares de los alvéolos pulmonares. Y en cambio el transporte de gases y la respiración interna ya se lleva a cabo fuera de los pulmones. Se lleva en todos lados, en todos los tejidos de todo el cuerpo. Hay un conjunto de leyes que se llaman leyes de los gases que nos permitirían entender la respiración. Estas leyes son la ley de Boyle, la ley de Dalton, la ley de Henry y la ley de Fick. La ley de Boyle establece que a una temperatura fija, la presión ejercida por un gas es inversamente proporcional a su volumen. Es decir, cuando el tórax se expande, la presión de adentro de los pulmones desciende por debajo de la presión atmosférica. De esta manera puede ingresar aire a los pulmones. Si esa presión intrapulmonar fuera más alta, nunca entraría aire a los pulmones, porque el aire viaja de donde hay más presión a donde hay menos. Por eso la ley de Boyle es lo que nos dice. Habla de la presión y dice que es inversamente proporcional a su volumen. ¿Qué significa? Que si el volumen o la capacidad de almacenamiento de aire es grande, la presión es menor, y si el volumen es pequeño, la presión es mayor. De tal manera que cuando el tórax se expande, está aumentando su volumen y la presión desciende. Esto permite la entrada de aire al pulmón. Si no tuviéramos este mecanismo, jamás podríamos hacer la ventilación. Segunda ley, ley de Dalton. En una mezcla de gases, cada gas ejerce su propia presión individual como si no estuvieran presentes otros gases. ¿Cuáles son los gases respiratorios importantes? Oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno hay que meterlo al cuerpo y el dióxido sacarlo. Entonces, cada uno de ellos va a ejercer una presión. Y esta presión va a provocar que se mueva el oxígeno hacia adentro y el dióxido de carbono hacia afuera. Debido a esta presión que cada uno ejerce en el sistema, es decir, en los alvéolos, capilares, pulmones en general, es que se puede dar el intercambio de gases. Entra el dióxido de carbono al pulmón porque viene de la sangre
que ya pasó por todo el cuerpo, y cuando llega al pulmón, por la presión que este gas tiene, va a liberarse al pulmón y el pulmón lo va a sacar, pero al mismo tiempo que se está saliendo el dióxido de carbono, por esta ley de Dalton, el oxígeno, que tiene su propia presión, ocupa el lugar que dejó libre el dióxido de carbono. Tercera ley de Henry. La cantidad de gas que se disuelve en un líquido es proporcional a su presión y su solubilidad. Entonces, si a más presión, más se disuelve. Oxígeno y dióxido de carbono son solubles en agua y se transportan en la sangre. Si el oxígeno y el dióxido de carbono no se pudieran disolver en agua, no los podríamos transportar. Repito que el oxígeno tiene que transportarse hacia adentro y el dióxido de carbono hacia afuera del cuerpo, porque es un gas tóxico. Ley de Fick. La rapidez con que un gas se difunde a través de una membrana permeable depende de la diferencia de presión, área superficial, distancia de difusión, peso molecular y solubilidad. Bueno, ayuda a explicar el modo en que la altitud, ejercicios y enfermedad respiratoria pueden influir sobre la cantidad de oxígeno que se difunde en la sangre. Todos esos factores, las diferencias de presiones, las áreas superficiales de los alvéolos, la distancia que hay entre el alvéolo y el capilar, el peso molecular de los gases y otras sustancias, y la solubilidad de los gases van a influir la rapidez con que un gas se difunde a través de una membrana. Y estas características, presión, área, distancia y peso molecular, pueden estar afectados por las enfermedades, por los ejercicios que lleve a cabo una persona. No es lo mismo respirar de manera calmada cuando no se está haciendo actividad física que cuando se lleva a cabo una actividad física, sobre todo si esta es muy intensa. Entonces, con la ley de Fick explicamos esos cambios. Para que no se nos olvide, compañeros, siempre ponemos los órganos del aparato respiratorio, que están constituidos por la cavidad y las fosas nasales, la cavidad oral, la laringe. Entonces tenemos ahí esos órganos: laringe, bronquios principales, secundarios y terciarios. Luego ya sabemos que vienen los alvéolos, los lobulillos que congregan a todo eso. Faringe, tráquea, bronquios izquierdos y todos los que se deriven de ellos. Y tenemos las bases de los pulmones y el diafragma, que es un músculo que va a favorecer la ventilación. Y precisamente es el próximo tema del siguiente video.